Hola mis amigos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, venga a abrir los entendimientos de todos para que todos puedan comprender su voluntad. Para que todos puedan entrar en el reino de Dios. Vea qué maravilloso. Preste atención. Jesús dice, capítulo 6 de Mateo, Jesús dice, no os preocupéis con el día de mañana. Tesoro en la tierra. Los ladrones roban. No hagáis esto, aquello. Yo hablé, caramba. Una persona practicar eso que está aquí. El Señor dice, no podéis servir la gloria del mundo. No podéis servir a dos señores, o a uno o a otro. No andéis ansiosos en cuanto a vuestra vida. En cuanto a vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. No andéis, pues, inquietos. Jesús habló esto muy fuerte. Y después él habla también, no os inquietéis. Basta, cada día su mal es suficiente. Entonces, teóricamente, esto aquí es imposible. Que esto aquí es imposible de practicarse. Jesús hasta comparó las aves del cielo que no plantan, no cosechan. Amén, gracias a Dios. Pero nosotros estamos viviendo en un mundo de atenciones. Problemas para pagar el alquiler. Mañana tengo que pagar el alquiler. No tengo dinero ni para comer, cuanto menos para pagar el alquiler. Ella va a quedarse tranquila. No me voy a preocupar con el día de mañana, será mañana, el mañana va a llegar y Dios proveerá. Voy a vivir el día de hoy. Especialmente para las personas correctas, las personas que les gusta cumplir su palabra, las personas
que yo, por ejemplo, no andéis ansioso. ¿Cómo no voy a estar ansioso? En la práctica, en la práctica, no da. En la práctica no da. Prácticamente imposible de practicarse. ¿No es? Usted no concuerda conmigo, pero es. Y si la persona es como un Nicodemos de la vida, vamos, allá para la historia, es maravillosa porque nos enseña a vivir en la práctica de aquello que está escrito. Porque uno de los principales de la religión, el principal en aquella época, un hombre instruido, letrado, y ese hombre sincero, inteligente, hasta con una buena índole. Él bien sabemos que eres maestro venido de Dios, porque nadie quiere decir, preste atención, amiga, amigo, porque tiene todo en común con aquella práctica que Jesús habló, que hace poco yo hablé. Como un hombre religioso, un hombre de la fe, digamos así, una fe judaica, él reconoció a Jesús que él no era un hombre cualquiera. Estaba dirigiéndolo para hacer aquello. Después que él habló aquello, Jesús, Jesús respondió, Jesús respondió, en verdad te digo, que aquel que no nace no puede ver el reino de Dios. Y yo me quedé pensando, ¿cómo puede? ¿Cómo podría? Las palabras de Jesús, un hombre inteligente, que es lo que sucede con muchas personas religiosas. Infelizmente, entienden la palabra de Dios si no entienden cómo la van a practicar, cómo es que la van a ejercitar.
con el día de mañana? ¿Cómo, cómo es que va conforme a quedarse esperando que alguien le traiga comida a su mesa? Aquí está una palabra que venga a dirimir las dudas de las personas, porque muchas personas están dentro de las iglesias, han visto muchos milagros, cosas maravillosas suceder en la Iglesia Universal del Reino de Dios, esos milagros extraordinarios que han sucedido. Pero no basta que esto venga apenas a despertar su fe. Usted reconoce el trabajo de con esa dimensión que tiene la Iglesia Universal del Reino de Dios en todo el mundo. Y eso es, si es un ser humano, un mortal, hasta alguien tiene que estar, él había venido de la parte de Dios, él era un hombre de Dios, pero este reconocimiento no en la vida de él, la vida personal de él. Jesús explica, mire, Nicodemos, en otras palabras, no hablando mi lenguaje, Nicodemos, presta atención, muchacho. Usted no puede ni ver el reino de Dios. Y Nicodemos, obviamente, el nacer de nuevo, religioso, pero Nicodemos dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver para el vientre? No da. Es imposible. Es verdad. Es imposible. Es imposible que esto suceda. Entonces, Jesús responde, mire, Nicodemos, quien no nace en el reino de Dios. Antes Jesús dice, no puede ver el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? Nadie nace de nuevo sin antes morir. Nacer de nuevo. No físicamente, pero espiritualmente es exactamente esto lo que tiene que suceder. Tiene que suceder. Pues es.
el reino de Dios, mi amiga y mi amigo, primero. Primero, el reino de Dios es un reino espiritual. ¿Usted siente? No, tampoco siento. ¿Usted toca en Dios? No, ni yo. Entonces, el reino de Dios es un reino invisible. ¿Cómo es que usted ve el reino de Dios en una persona? Bien, Nicodemos vio que extraordinarios. Él vio, pero él no vio el reino de Dios. Cada persona, cada persona tiene que ver el reino de Dios, tiene que nacer de Dios para entrar en el reino de Dios. Tiene que morir para el reino de este mundo, que es lo que Jesús estaba hablando con Nicodemos. Mire, Nicodemos, para vivir o para nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios, usted tiene que morir para el mundo en cual está viviendo. Sus pensamientos, sus ideas, su interior, sus codicias, sus deseos, nuestras codicias, deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos. Esto tiene que morir para que entonces las ideas, los pensamientos, la palabra de Dios que hace, tiene que estar. Es lo que Jesús habló. El reino de Dios está en vosotros. Ha llegado hasta vosotros. Aceptalo o rechazalo. Cuando Jesús envió a que sus discípulos prediquen el Evangelio, id por todo el mundo y predicad. Quien cree, quiere decir, quien muere para el mundo y vive para el reino de Dios, ahí entra el bautismo en las aguas. El bautismo en las aguas es, quiere decir, el sepultamiento de la vieja naturaleza. Más tarde, y naturalmente fue bautizado en las aguas. Él tuvo que morir para el mundo. Él tuvo que morir para su religión, morir para su posición social, su reputación,
la consideración que las personas tenían para con él tenía que morir. Sepultado en las aguas, y abrazó el reino de Dios, las ideas, los pensamientos. Y con certeza, yo tengo certeza, porque yo he orado. Y Dios ha oído. Yo tengo certeza que el Espíritu Santo va. De Dios. El reino de Dios es invisible. Nadie puede decir, está el reino de Dios allí. No. El reino de Dios es vivir. Obispo, Jesús habló para Nicodemos. El que nace de la carne, quiere decir, de la madre, del padre, es carne. Y siempre va a ser carne. Con el Espíritu Santo es espíritu. O sea, es espiritual. Y desde el momento que nace en el reino de Dios, su conducta, ella cambia su carácter, ella deja de vivir en la mentira, en el engaño, ella pierde, ella pierde. Ella pierde el marido, pierde la mujer a veces, la esposa, los hijos, los padres. Ella pierde, ella solo pierde. ¿Por qué? Es otra persona, nació de nuevo. Ahora ella nació del Espíritu Santo. Ella vive sobre el reino de Dios. Ella vive sobre el gobierno del Espíritu Santo. Andar en espíritu. Andar en espíritu es andar sumiso al Espíritu, al gobierno del Espíritu Santo. Entonces, cuando la persona nace por el bautismo en las aguas, es sepultado en las aguas, sepulta su vieja naturaleza, y esta es una cuestión de fe, ella sepulta su yo, sus vanidades, a través del bautismo en las aguas. Ella decide, mire, yo muero para este mundo, yo niego mis sueños, mis voluntades, yo niego mis proyectos. Yo no quiero más, no quiero más vivir así. Entonces, esta persona se arrepiente. Ella se arrepiente de haber vivido así toda su vida. Sepultada quiere decir murió para el mundo. Al levantarse de las aguas, entonces
los cielos se abrieron y se oyó una voz que solo Jesús oyó. Este es mi Hijo amado, en quien por inmersión y, aunque sea por aspersión en la hora, en el momento de la muerte, cuando hay una sinceridad, una verdad, mire, mi reputación, mis sueños, yo niego todo. Yo doy la espalda para todo lo que el mundo me dio. Se arrepintió y fue sepultada en las aguas. Al levantarse de las aguas, el propio Dios Padre habla y oye. Oye aquella voz: tú eres mi hija amada, mi hijo amado. Es mío. Entonces, cuando hay el bautismo, un bautismo sincero, verdadero, un bautismo de arrepentimiento, ¿qué quiere decir? El gobierno, ella nace sobre el gobierno del Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es esto: para que todos vengan a entrar en el reino de Dios. Una vez usted entrando en el reino de Dios, ahí sí, usted viviendo en el reino de Dios, entrando en el reino de Dios, dinero del mundo, donde todo se corrompe, los ladrones roban, usted no va a guardar rencor de nadie más. Usted, por libre y espontánea voluntad suya, usted va a dejar las obras de la carne, porque las obras de la carne son, pero aquellos que entren en el reino de Dios, esos comienzan a vivir según la dirección del Espíritu Santo. Y esto significa andar la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, mi amiga y mi amigo, es eso lo que Jesús está con Dios. Después Jesús dice: si usted no nace del agua, o sea, el bautismo de las aguas, usted tiene que bautizarse, tiene que morir para su religiosidad. Usted tiene que morir para la religión. Usted tiene que morir para sus amigos, morir para todo el mundo. Si usted muere, o sea, si usted es bautizado, va a vivir sujeto al Espíritu Santo, que es
el gobierno del reino de Dios. El Espíritu Santo es el gobernador, es el rey del reino. Confiesan el Hijo de él, Jesús, como su único Señor y Salvador. Por eso, Juan Bautista él dice así: cuando Jesús venga, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Lo importante es, no importa que usted reconozca, caramba, nacer de nuevo. Usted va a entrar con el reino de Dios. Usted va a entrar, puede entrar en la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero usted solo va a entrar en el reino de Dios cuando el Espíritu que murieron por el mundo y nacieron para Dios. Murieron para el reino de este mundo y nacieron para el reino de Dios. Muere para el mundo, nace para Dios, o usted continúa viva para el mundo, pero muerto para Dios. Para todos, todos. Él perdona a todos. No interesa el grado de pecado que la persona haya vivido. Como Señor y Salvador, y cree, no es simplemente usted dice que cree, no, yo digo que creo, no. Yo creo, no, espere. Es como, por ejemplo, usted va al médico, hace más o menos aquello que él habló. Él no es Dios, para él no es Dios. Ahora, cuando usted cree, cuando usted sigue rigorosamente todo lo que él dice, así también es con respecto a quien obedece su palabra. Así como cuando uno se cree, cuando va al médico, cree en la receta que él dio, se cree en la palabra de él, solo en la palabra, ¿es o no es? Usted cree en la palabra. Usted tiene un límite, su crédito en él, pero cuando se cree, se hace exactamente como se manda. Dice Jesús: quien fuere bautizado y muere para este mundo, será salvo. Yo lo salvaré, yo lo haré nacer de nuevo. Él va a ser una nueva. Yo no sé si me expliqué, pero creo que el Espíritu Santo debe estar hablando con usted, abriendo
sus ojos espirituales para que usted pueda entender. Dios viva para el mundo o nacer para Dios. Reconciliar el reino de este mundo con el reino de Dios. O se vive en el reino de Dios o se vive cada uno tiene que tomar su decisión. Esta es una cuestión personal, pero yo quiero solo que usted entienda que cuando la persona está del agua y del Espíritu Santo, entonces ella se vuelve viva para Dios y muerta para el mundo. Muerta para... No hay otra opción. Es obvio que cuando nosotros, cuando negamos nuestra carne, a través del bautismo de arrepentimiento y del nuevo nacimiento del Espíritu Santo, ella va a ser mal interpretada. Comienza dentro de la propia casa. Ah, pero espere ahí, obispo. ¿Va a dividir la familia? ¿O la persona está o ella está viva para Dios y muerta para todo el mundo, incluso para los seres más queridos? ¿Se acuerda? Ahora usted puede entender por qué Jesús habló y dijo, ¿quién ama? No es digno de mí. Pero esto solo es posible si la persona estuviese viviendo en el reino de Dios, viviendo sobre el gobierno del Espíritu Santo. Y nace de él. Entonces, esta criatura es conducida por el Espíritu Santo. Entonces ella sabe hacer lo que no debe hacer. Ella anda en espíritu, ella anda en el Espíritu Santo. Ella anda de no preocuparse con el día de mañana. Ella tiene condiciones para no andar ansiosa. Ella tiene condiciones de vivir una vida insomnio, nerviosismo, constantes dolores de cabeza, depresión. Nada de eso. Aquellos que viven en el reino de este mundo han pasado. Esta es la realidad. Pero cuando la persona nace de nuevo, ahí ya está.
ella puede decir como usted ya leyó allí en Salmos, cuando David dice: ahora usted entiende, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo no me tengo que quedar preocupado con el día de mañana. Aleatoriamente por este mundo afuera, pero vividas apenas por aquellos que nacieron del agua y del espíritu, porque si no nacen del agua, pero sin practicidad, ¿entendió, amiga, amigo? El reino de Dios ha llegado hasta ustedes. Si está dispuesto a entrar en él, a recibirlo, dejar que el rey del reino de Dios venga a gobernar. Religiosidad, bondad, de obras de caridad, nada de eso. No es por mérito que uno entra en el reino de Dios. Uno entra en el reino de Dios por la fe. Personalmente, quien nos bautiza con el Espíritu Santo. Nosotros bautizamos a las personas. El bautismo con el Espíritu Santo es entre Dios y la persona personalmente. Esta es una cosa muy personal, individual. Es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Él personalmente, no fue el pastor, no fue el obispo, no fue. Fue Él. Él quien bautiza con el Espíritu Santo. Él os bautizará con el Espíritu. Esta semana, esta semana es la última semana de este ayuno de Daniel, ¿eh? Hasta el domingo estaremos en este ayuno de Daniel. Meditar juntos con respecto a este asunto, porque en algún caso que la persona no haya comprendido, quién sabe, uno hablando, la semilla, quién sabe, usted venga a nacer de nuevo, usted que aún no nació de nuevo. Jesús dice: cuando en la tierra no muere, ella no da fruto, pero si muere, produce mucho fruto. Morir para el mundo y vivir para él, obviamente, para morir para el mundo tiene que vivir para él, claro. Entonces, él hará de usted
multiplicando, multiplicando, multiplicando. Va a ser como Jesús dice, una fuente. Quien beba del agua que yo le dé, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Esta agua qué es el Espíritu Santo? Dios los bendiga a todos y hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.